estuvo en el Partido Nacionalista en los albores, en el nacimiento del partido, fue congresista, luego viene el rompimiento y fue quien entregó las agendas de Nadine Heredia a diversos medios de comunicación y posteriormente al Ministerio Público. Estamos hablando de Álvaro Gutiérrez, abogado, excongresista de la República. Álvaro Gutiérrez, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Cristian, y a todos los oyentes de Radio Capital. A ver, hemos tenido en los días anteriores, digamos, abogados de la defensa de Ollantumala. Ayer también dos abogados, Gustavo Adriancén, ex ministro de Justicia, el señor Luis Lamas Pucio, que tenían todos una posición, digamos, a favor, que encontraban un abuso la labor que había desarrollado el juez Concepción Carhuancho, y también algunos, me llamó la atención Luis Lamas Pucio, que él como abogado también pregunte, bueno, ¿y los otros políticos qué? ¿No? Cuando finalmente, digamos, los pecados de uno no hacen santo al otro. Pero bueno, hemos también entonces por eso mismo invitado al señor Álvaro Gutiérrez, porque todos sabemos, él tiene una posición clara, directa, pero además fundamentada, respecto de que sí, de que Ollantumala y Nadine Heredia son culpables de todo lo que se le acusa y hasta mucho más. Bueno, yo creo que, mire, hay que dejar bien claro a la opinión pública, porque creo que los abogados hacen su trabajo de interés económicos y personales. Porque recordemos que su abogado hoy día defensor, uno de sus abogados, hace un año dijo que podrían ser condenados hasta 25 años. César Nakazaki, se le ha sacado justamente una declaración que sacó en el Diario de la República y ahora... Esa opinión, dijo su abogado, en ese momento, su abogado, que no era su abogado, dijo que la pena era hasta 25 años. Entonces yo creo que la opinión ya debe sacar sus conclusiones. Lo que está haciendo nada más es defender sus intereses y dejamos ahí su trabajo de cada abogado. Yo creo que lo que sí hay que dejar bien en claro, que la posición del juez Carhuancho ha sido una posición objetiva y profesional. ¿Ha caído? Sí, seguramente que ha caído en un juego de Nadine Heredia, que Nadine Heredia es una persona que hace muchas estrategias. Y recordemos que viene de una universidad que ha estudiado comunicaciones y teatro. Entonces, justamente ella lo que hace nada más es que hay que, mire, si ustedes comenzamos a recordar que cuando comenzaron a salir sus agendas, lo primero que la señora hizo es vestirse de ñusta y se fue a Puno a hacer unas declaraciones que estaban contra ella y diciendo que no eran sus agendas. Correcto. Hoy día se pone a llorar y pues cuando ya ella también sabía y que iba a recibir un plazo de 30 días más para que no deje. Correcto, a mí me queda claro, yo no le creo nada, es mentirosa y además ambos manipulan el tema de los hijos para su beneficio personal. Pero ese no es el punto concreto. O sea, ¿por qué usted me dice? O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo creo que hay pruebas razonables, creo que hay indicios razonables que luego se convertirán en pruebas cuando se actúen en el juicio oral para condenarlos. A mí no me queda ninguna duda con lo que hay, lavado de activos con el tema de la plata, pero ¿eso qué tiene que ver con decir, por ejemplo, que creo que el juez Carhuancho se equivocó en aceptarle el pedido al fiscal Juárez Atoche? Yo creo que lo que quieren ellos llevar todo este caso a politizarlo y a hacerse verse como víctimas. Porque ellos dicen, ¿por qué no a Alan García? ¿Por qué no a Keiko Fujimori? Recordemos que el señor Pedro Pablo Kuczynski, cuando ha sido presidente y dejó de ser presidente, el día siguiente allanaron su casa. O sea, acá no hay que un presidente sí, otro presidente no. Quien tiene mayores pruebas de indicios probatorios en un expediente de acusación que será próximos días, de acusación para la parte judicial, es el caso de Ollantumala. Tiene 18 vínculos probatorios, el del caso de Ollantumala, que son reales. El dicho del señor Barata, las agendas, las cuentas en diferentes bancos, los bienes y las propiedades que no tenían nada, señor, no tenían nada. A eso queremos ir porque usted tiene un conocimiento en profundidad de toda esta situación, pero ¿a usted le sigue pareciendo entonces que, explíqueme un poquito de esa victimización, porque, o sea, tampoco vamos a llegar que es un contubernio, como ha planteado Héctor Becerril, de decir de que finalmente es una jugada entre el Ministerio Público, el fiscal y los Ollantumala Heredia? ¿Para victimizarse? No llegamos a tanto tampoco. No. Yo creo en su trabajo y en su profesionalidad del señor Germán Juárez y sobre todo sobre la institución que está trabajando en este último periodo del Ministerio Público. Está haciendo un trabajo muy pulcro. Seguramente... Ok. Entonces, ¿por dónde viene el tema de la victimización en este caso particular? Creo que usted me lo decía en el tema entre, claro, la diligencia del día lunes y todo finalmente la decisión del juez Concepción Carhuancho, que ha sido utilizada para criticarlo, para decir que tiene idas y venidas y para decir de que finalmente no actuó todo mal y que es una venganza de parte de él y del fiscal. Pues a Nadine Heredia bien y a Ollantumala cuando se prepararon para la primera campaña del 2006. Se
hasta dónde llega su estrategia de Nadine Heredia, sus comedias que está haciendo en esta semana, que ha hecho justamente de una madre de familia, de que ha sido puesta en la calle con sus hijos, todo eso. Es victimizarse, porque si nosotros sabemos que sus abogados se han acercado al despacho del juez Carguancho con horas antes para pedir una ampliación de 30 días, ella sabía lo que iba a suceder y sabía que iba a haber esa posición, porque cuando el señor, el abogado que lleva y dice, pone sobre todo el derecho universal de los niños, entonces, ¿quién no va a poder acceder a este pedido? Y el juez Carguancho lo hizo. Entonces, pero la señora sabía que iba a venir eso positivamente. Lo único que hizo no responder a los teléfonos, como siempre ha hecho sus estrategias, apagar los teléfonos, apagar las computadoras y hacerse que no recibió y ponerse a la calle. Entonces, si vamos a comenzar a hablar del derecho universal sobre los niños, ¿por qué no hablamos de su malcriatura Cariguarma, que ha hecho niños desnutridos, anémicos? Y nadie habla sobre los valores en niños universales. Sí, hay una columna de Cecilia Valenzuela que justamente ha demostrado con cifras, con números, todo el tema. Ningún abogado, ningún político sale a hablar. Pero porque son cosas distintas, no estamos hablando del proceso judicial, más allá de que todos coincidamos de que el gobierno fue pésimo, de que fueron unos aventureros que llegaron a la política. Cuando se utilizan niños, hay que utilizar todos los niños, ¿cierto? Porque no solo son niños, o vamos a poner niños de primera clase y de segunda clase. No, pues si ellos utilizan a sus niños, yo no voy a caer en el mismo juego cacaceno de lo que ellos caen. Yo lo único que estoy diciendo son los niños que deben ser todos tratados por... Ok, entonces usted dice que finalmente que sí fue una artimaña. Podría ser una artimaña, pero el juez Concepción Carguancho también cometió algunos errores. Por ejemplo, ¿por qué la Fiscalía no se enteró y no paró la diligencia si es que el juez Concepción Carguancho dice que le comunicó también a las partes? ¿Por qué no lo hizo a través de la cuenta de Twitter del Poder Judicial para que todos los medios de comunicación se enteren? Es decir, lo pudo haber hecho Concepción Carguancho para no haber caído, si es cierto, como usted dice, en la jugarreta de victimización de Ollantumala Nadine Heredia. Yo creo que sí, ha habido errores que se han cometido, pero yo creo que jurídicamente sobre el derecho no está cometiendo ningún error el juez Carguancho. O sea, ¿usted cree que aplica la figura de incautación? Está aplicando muy bien las figuras que debe aplicar a las personas que están investigadas por lavado de activos. Creo que sí. El único error ha sido las comunicaciones que ha faltado del Ministerio Público, comunicarlo y hacerlo público. Eso. Para no caer en esto de que no me respondieron, no abrieron el teléfono, no abrieron la computadora y yo no sabía si respondieron o no respondieron. Eso sí lo debía hacer, pero él explica que justamente cuando le llega el pedido fue aproximadamente a las 5 de la tarde y él hace él informa, hace su resolución a las 22:28 que lo publica. Entonces yo creo que ha habido momentos que ya no se ha podido estar también con el Ministerio Público en coordinación, porque creo que ellos terminaron a las 10 de la noche, un poco antes que se fueron. Entonces, eso yo creo que hay que dejarlo de lado, pero el trabajo ha sido muy transparente. Ahora que los opinólogos, algunos, como el señor Gorriti, como el señor Álvaro Rodríguez y como muchos más, son amigos de la expareja presidencial. Y también hay que recordar a quién el señor Gorriti apoyó, al señor Alejandro Toledo, después a la pareja presidencial de Ollantumala. Y el señor Álvaro Rodríguez es un señor que siempre ha estado a disposición y muy cerca a mano del señor Ollantumala y de Nadine Heredia. Y eso lo certifica sus agendas, porque inclusive... Sí, pero, pero independientemente, o sea, finalmente, a lo que voy es que hay muchísimas personas más que han cuestionado sin que tengan ningún tipo de amistad, incluso que son enemigos. O sea, independientemente de qué relación hayan tenido, yo le preguntaba por el argumento de muchas personas del derecho que no son amigos, ni mucho menos de Ollantumala Nadine Heredia, pero que dicen que también se jugó exageradamente la figura de la incautación de la casa familiar, pudiéndose haber hecho exactamente lo mismo con las cuentas y con otras propiedades. Mire, estamos en el Perú, y en el Perú suceden muchas cosas. Ha salido inclusive a opinar el presidente Vizcarra, que no debería haberlo hecho. Ha salido a opinar el ministro de Justicia, que no debería... En esto no se debe meter nadie. ¿En qué parte del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, sale un juez, sale el ministro de Justicia a opinar sobre un caso de corrupción, de lavado de activos? Por favor, ¿qué pasa en el Perú? ¿Qué queremos? ¿Que vengan a nuestros domicilios los políticos y nos saquen la plata, nos roben para decir son ladrones, son delincuentes? ¿Eso es lo que estamos buscando en el Perú? El Perú no puede estar inmerso en la corrupción. Lo que está haciendo el Ministerio Público y el Poder Judicial es un trabajo muy pulcro. Que algunos salgan a criticar, lo están haciendo mal, como el presidente Vizcarra. No ha debido esto, si él ha dicho en su discurso que va a ser el primero que va a luchar contra la corrupción, y él está saliendo
a decir, a opinar. Bueno, pero eso será respecto de que, porque no es un poder del Estado, pero ciudadanos, abogados, políticos, todos deberían poder opinar. Usted está opinando, señor Gutiérrez. Sí, pero Cristian, usted ha visto, en el mundo, ¿usted ha visto que un presidente de la República o un ministro sale a opinar sobre casos de corrupción? Sí, podría ser finalmente. En Estados Unidos no salen, en Brasil no ha salido en el caso de lavado de Donald Trump opina de muchísimo más de lo que debería opinar, opina absolutamente de todo. Por favor, de las investigaciones que le hacen a él también y a su abogado ahora que finalmente han entrado a su oficina. Sus casos personales de él que es como presidente. Pero nadie está acusando al señor Vizcarra ni al ministro, es a un expresidente. Déjenlos que opine y vamos finalmente al argumento, porque no importa también quién opina por su pasado, importa los argumentos que se dan en ese momento. Pero bueno, yo quiero hablar y quiero que me cuente un poquito, digamos, hay una defensa de Ollanta el día de ayer en RPP. Las agendas, primero obviamente de la manera ilegal, cómo se consiguieron, ese tema ya fue superado por la ley, por la justicia, pero el tema de que no cuadra lo que dicen las agendas respecto de la razón por la cual se le ha incautado la casa, porque claro, es un poquito complicado decir que esa casa se termina de pagar con dinero ilícito que no está vinculado a los $3 millones de Odebrecht, sino a una plata que habría entrado de Venezuela. Usted conoce ese tema, quiero que nos lo explique tras la pausa, por favor, señor. Álvaro Gutiérrez está con nosotros. Pausa y seguimos conversando con Álvaro Gutiérrez, ex congresista, abogado. Álvaro Gutiérrez, a ver, la defensa de Ollanta, primeros puntos que ayer yo escuchaba, ¿no? Y decía, no cuadra el tema de la cronología en el tema de las agendas con el tema de los $3 millones de Odebrecht. ¿Es así? O sea, porque en verdad no están los 3 millones de Odebrecht en esa agenda. Lo que habría que buscar más bien es la plata de OAS, la plata de otras constructoras, porque dicen, claro, la agenda va hasta el 2010. ¿Cuál es la versión de Álvaro Gutiérrez? Lo que quiero dejar en claro es que el señor Ollanta y los abogados hacen su trabajo por un interés económico y tienen que defender hasta el diablo. Eso lo dejamos ahí. Claro, ok. Entonces, lo que sí, no voy a aceptar de ninguna manera que el mismo señor Ollanta siga mintiendo al país. Ya tiene un repudio de 5 millones de ciudadanos peruanos porque los odian a los Ollanta y Nadine Heredia porque robaron la ilusión, robaron las esperanzas a muchos peruanos. Y ellos se sienten dolidos. Yo he visto las redes sociales. Ya no necesitan los periódicos para leer. Ahora son las redes sociales que son una comunicación muy rápida. Entonces, el señor Ollanta es un gran mentiroso. ¿Por qué? Porque él ha salido a decir el día domingo que sus agendas han sido adulteradas. Por favor, las agendas han sido presentadas tales como las dejaron en mi domicilio y las consigné a la señora Julia Príncipe. Y después han pasado una prueba grafotécnica y no han visto ni un cero ni han adulterado. Entonces hay que dejar en claro que en las agendas son radiografías de lo que sucedió desde el 2005 al 2011, porque en una de las agendas dice hay que pedir, ¿no?, el apoyo económico a Nicolás Maduro. Inclusive para hacer la primera, el periódico La Primera, ha estado hecho con plata de Venezuela. Está escrito en las agendas. Entonces, ¿qué cosa más querremos? Ahora sí, que ha quedado dinero de la campaña del 2006. Seguramente ha quedado dinero y por eso se está investigando. Con eso se han comprado casas, en el 2006... la casa del 2007. Porque, mire, yo le digo, Nadine Heredia no tenía dinero para comprar casa en el 2007. Señor, yo estaba en el 2005 con ellos vivían en mi casa de Camacho, ellos estaban en mi casa de Camacho porque no tenían una casa para poder hacer el partido y fundar el Partido Nacionalista y el proyecto. ¿Y qué función cumplía el departamento en Miraflores? ¿Lo alquilaban? El departamento en ese entonces lo alquilaban porque era una ayuda económica justamente para la familia. Okay. Porque ellos vivían dentro de la casa de la mamá, vivían en un pequeño departamento. Y se lo digo esto ¿por qué? Porque yo inclusive cuando estábamos en el camino, la señora Flor tenía un carrito bien viejo que hacía el transporte para los niños. Entonces un día me dice si yo podía... ¿Quién es la señora Flor? La mamá. ¿Por qué le decían Flor? No se llama Antonia Alarcón. Sí, pero le es su Flor y Floriche, le dice Nadine le dice Floriche, una parte muy y Flor se le dice así en esto. Okay. Entonces, en un momento, ella me dice que si podía prestarle para comprar un vehículo nuevo, porque quería cambiar su vehículo, eso que transportaba a los niños. ¿Ya?
Y yo le dije que no tenía pues económicamente en ese momento y que más adelante posiblemente. Entonces, una persona que no tiene y que en ese momento está pidiendo prestado porque no tiene, significa que no tiene, ¿o no? Ok. ¿En qué Entonces, año fue esto? Eso fue en el 2006, en el 2006. Ok. Entonces, ellos no tenían, inclusive, si yo me hubiese visto que tenían dinero para comprarse una casa, se hubiesen comprado ya otra casa para no estar en ese pequeño departamento, señora Nadine Heredia, el señor Ollanta y sus 2 hijas. Entonces, lo que ha sucedido después, que seguramente un residuo de lo que se recibía dinero de Venezuela, porque después hemos descubierto que ha habido inclusive consultorías fasulas a un medio de comunicación, a un estudio de publicidad en Venezuela, ¿no? Entonces, ese dinero ha ido ingresando al país y no se ha utilizado para lo que se debía utilizar, para el partido, para una campaña. Ellos también salen a decir, los abogados, y sale a decir Ollantumala, que el dinero o el apoyo económico a los partidos políticos no es ilícito. No es ilícito, está bien. Pero cuando el dinero llega al banco, a un número de cuenta del partido, y ese dinero viene utilizado en campaña electoral y viene declarado ante la OMPE, eso no es delito. Pero si uno le llega el dinero a sus bolsillos y hace inversiones, compras personales, eso sí es delito. ¿Y usted alguna vez sobre todo cuando viene el dinero de un dinero sucio, de coimas, porque llegaba de la caja número 2. Entonces ellos no pueden decir que no tiene que ver nada las agendas. Pero es que en las agendas no aparecen los 3 millones de Odebrecht. Aparece, señor. ¿Aparecen? Aparece. Ok, entonces miente finalmente. Entonces, aparece, eso es lo que dice que ha sido fraguado. Aparece, por eso yo siempre lo decía en todas mis entrevistas. Ok. Decía, aparece $1 millón barbudo. $1.950.000 barbudos. Entonces, en ese entonces yo decía, seguramente ha sido Lula. Y después ha sido confirmado porque cuando ha habido las dilaciones premiadas y han dicho, sí, por orden de Lula, recibimos la orden de Lula. Pero ¿hasta cuándo va esa agenda? Esa fecha, lo que dice... El último arqueo ha sido en junio del 2011. El último arqueo. Entonces, ¿por qué dice una y otra vez Ollantumala que las fechas no cuadran y que finalmente solamente van las agendas hasta el año 2010? Hay un penúltimo arqueo, está en marzo, el penúltimo. Y el último en junio, cuando ya... Junio 2011. 2011, cuando ya pasa la segunda vuelta, ahí hacen su arqueo. Entonces, el dinero que queda, entonces quedan aproximadamente los $7 millones. Y ahí dentro estaban figurando los $3 millones de Brasil. Y usted me dice que ese último arqueo, $7 millones que habrían quedado después de la campaña, que ya habían sido elegidos presidentes, eso es finalmente lo que se han guardado para uso personal. Y qué bien que el señor Ollantumala está entrando a un juego de recordar a la gente nuevamente sobre las agendas, sobre el dinero que se escribía y los arqueos contables. ¿Dónde están esos $7 millones desde su punto de vista, señor Gutiérrez? Por eso, mire, después ha sido... venía que los 7 millones tenía, ahí decía 1 millón en caja flor, que posiblemente era una caja de mamá, ¿no? Porque caja flor. Correcto, y usted por eso le preguntaba, fuerte, ¿no? Que decía, ok. Después, otro millón era en otras cosas, después pasaba a algunos envíos a Ibosca, pero si Humala. ese dinero llegó en efectivo, como lo ha planteado Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, ese dinero tendría que estar en algún lado. No creo que en efectivo lo hayan llevado a bancos en Suiza. Ese dinero tendría que estar en efectivo, casi como la película El Mecanismo, que han tenido que tumbar paredes finalmente para encontrar el efectivo. Por eso, mire, cuando también inclusive se hablaba sobre una caja fuerte en los bancos de Suiza, un safe, o sea, nadie se hacía atención, pero ya se han recibido los documentos y seguramente... Pero déjeme hacer la pregunta, señor Gutiérrez, ¿cómo habría llegado esa plata hasta Suiza? ¿Cómo, señor? La valija diplomática, ellos viajaban siempre. Ellos viajaban siempre a Francia y viajaban siempre, o el señor Ollanta, por decir, una vez fue, creo, a Asia y se paró en Francia y le dio el permiso, la autorización al Congreso, no sé por qué, para su parada en que no debería haberlo hecho, pero lo hizo en Francia. Sí. Ha tenido muchos acercamientos a Francia porque estaba cerca, a 1 hora y media de la casa de la hermana. Explíqueme ahora, Humala. desde su punto de vista, usted que tiene conocimiento, qué fue quien primero recibió las agendas, ¿no? Las analizó, ¿no? ¿Dónde entran las casas de la madre, las casas de Antonia Alarcón, dentro de esta incautación que ha sido criticada por muchos? Por eso, mire, si dentro de las agendas está escrito
caja Flor 1 millón, ese $1.000.000 en contante que estaba en la caja, seguro en una caja fuerte de Flor, que era la mamá, seguramente ha servido para comprar algunos inmuebles que hoy día tienen. Lo único que ellos tienen que demostrar al país y al Poder Judicial, cómo fueron comprados esos bienes. Cuando uno compra un bien, he comprado mis bienes, sí, compré vendiendo mis casas aquí, allá, en recibí Italia, esta herencia, compré tal cosa. Pero yo recibía la plata, lo metía al banco y del banco metía la causal que yo había vendido mi casa por venta de casa a $1 millón. Y venía al Perú para comprar casas en el Perú. O sea, uno declara justamente para que no tengamos este problema de lavado de activos. Pero usted se ha empapado del tema, usted sabe cuántas casas le han asignado a la señora Antonia Alarcón y cómo las habría comprado, porque finalmente otro tema que estuvo en redes sociales fue que había pagado la casa en 6 meses. No han sido 6 meses, han sido 6 años con los cuales se ha terminado de pagar la casa de Castrat, de Fernando Castrat. Mire, ¿verdad? yo le digo una cosa bien cierta. Las señoras no contaban con todos esos inmuebles que hoy día cuentan. No lo contaban. Solo contaban con una sola casa de Surco, de la mamá. La de Castrat, que Sí, tampoco sabe cómo se ha pagado, porque era una hipoteca a 15 años. Por eso. Se ha pagado únicamente en 6. Por eso. En 6 años, no en 6 meses, como también No, algunos esa dicen. es la casa de Ollanta Nadine Heredia. Correcto. La casa de la mamá. La casa de la mamá. Era la única Dice casa que se ha vuelto familiar. a casar, que han... No, por eso, era la única casa familiar, que es lo que tenían siempre. O sea, yo puedo testimoniar que esa casa seguramente es de su primer compromiso, lo han hecho Antonia con la Alarcón, familia. su casa. Sí, su casa, la señora Antonia Alarcón, es su casa de ellos. Y hay que ser bien claros que es su casa de ellos. Que la hayan tenido trabajando, luchando, pero es casa de ellos. Los otros bienes, eso sí se tiene que demostrar. El bien que tienen en La Victoria, los bienes que tiene la señora Rocío Calderón, también tiene que demostrar cómo compró una casa en La Laguna de $650.000. No, ¿cuándo se compró esa casa? 650.000 soles. En el 2012. En el 2012 compraron la casa de La Laguna. Y esa casa es de Nadine Heredia. O sea, no se puede demostrar porque no está su nombre de ella. Pero es casa de ese círculo. 7 de la mañana con 45, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un bloque más. ¿Qué tenemos? ¿Ya no más? Pero me tienes que avisar, pues, papá. Entonces dame un minutito más, porque yo le quiero hacer una pregunta final, señor Gutiérrez. O sea, lo que usted me dice es una imagen global que tiene mucho sentido, pero desgraciadamente en el tema judicial no funciona así. O sea, funciona por un tema específico. Y lo que ha planteado el fiscal es que esa casa de Castrat se termina de pagar con un ingreso de $80.000 de Venezuela. O sea, ahí es donde falla, porque cuando usted me plantea toda la película tiene todo el sentido, preguntas válidas, pero desgraciadamente el fiscal parece que no hace su chamba. Entonces decir que con esos $80.000 se terminó de pagar una serie de casas y que por eso se le están incautando, como que carece de sentido. No. Por eso estoy diciendo, se le ha incautado la casa de donde vive el señor Ollantumala y Nadine Heredia, justamente porque eso fue comprado con dinero que ingresó de Venezuela. Eso está ya aprobado y seguramente en su momento lo probará el fiscal con las diferentes ¿con $80.000 pruebas. tú compras una casa? Es que lo pagaron 115.000 en contante, creo que fue pagado el primero en cash y después la otra diferencia lo pagaron en lo que tenía que pagarse en 15 años, lo pagaron inmediatamente. Por eso, ellos van a tener que demostrar cómo compraron con $115.000 la casa, le dieron el adelanto, el arras, ¿no? Esa casa. Sí. Después, la casa de la señora que ha sido también secuestrada de Rocío Calderón de $650.000 en el 2012, eso pues viene justamente de la plata de Brasil. Por favor, no nos hagamos los ciegos. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, Déjeme hacer una pausa y regresamos con un bloque más. Está interesante el tema. Venimos. Álvaro Gutiérrez, me decía lo de Rocío Calderón. Para usted no queda duda entonces, pero es un dato importante porque finalmente, a contramano de lo que dice Ollantumala, queda claro que en el arqueo de las agendas es hasta el año 2012 y estaría incluido entonces también el tema de los 3 millones entregados por Odebrecht. ¿Usted cree que hay mucho más dinero todavía dando vueltas en la economía de los Ollantumala? Sí, yo creo que, mire, lo que estamos viendo nada más es los ingresos de dinero que fueron en los apoyos de aportes de campaña. Lógicamente yo no quiero entrar a otros detalles, pero tenemos que también ver que el medio operandi de la empresa Odebrecht también pagaban coimas por las grandes obras que se realizaron en cada gobierno. Y eso creo que se tiene que investigar más adelante. Pero lo más importante, hay que dejar bien en claro que las agendas no han sido adulteradas, que los arqueos son parte del 2006 al 2007, sus agendas y la radiografía que ella escribió. Ella lo escribió
es su puño y letra de Nadine Heredia. Ok, pero ¿qué dineros han habido? Porque finalmente si la casa se termina de pagar en el 2010, quiere decir que todavía no habían tenido acceso a esos 3 millones de dólares de Odebrecht. O sea, que habría sido entregado plata por Venezuela. Se dice que solamente 80.000. O sea, está faltando... ¿Usted cree que entró mucho más plata que tampoco, digamos, ha sido encontrada ni detectada por el trabajo de la Fiscalía? Por eso, yo creo que la Fiscalía, todavía no hemos visto el expediente total que tiene la Fiscalía con el cual van a hacer la acusación en su momento. Y creo que en su momento nos vamos a dar cuenta que si el trabajo está bien realizado, va a tener que también demostrarse el dinero que ingresó ilegalmente de Chávez en el 2006 y aproximadamente cuánto se habían podido quedar ellos en el... Entonces, ¿usted cree que es más que lo de Caizamac y lo de centros capilares que sumaban como 80.000 dólares? Yo creo que tenemos que esperar por eso. Creo que tenemos que esperar el expediente total que lo cierre el fiscal Juárez para su acusación, y ahí nos vamos a dar cuenta de la verdad. Yo creo que va a ser la verdad. No tenemos que llevarlo. Lo que pasa es que este caso, el señor Ollantumala y Nadine Heredia los quieren llevar a politizar, lo quieren llevar, y justamente, mire, Cristian, yo le voy a decir una cosa, ¿por qué lo están haciendo estos señores? Su pensamiento diabólico de Nadine Heredia, para que estén presentes en las próximas elecciones locales y regionales en octubre. Yo le aseguro que dentro de los próximos días vamos a comenzar a ver que su partido se van a inscribir muchos candidatos a nivel nacional. Yo le aseguro. Y eso es lo que están haciendo, están jugando su juego político estos señores, mintiendo al país, como lo han hecho siempre, porque Nadine Heredia y Ollantumala son grandes mentirosos. Bueno, todos lo juegan, desgraciadamente, ¿no? Porque parece que todos nos han mentido. Del APRA dijo que no había entrado plata, Keiko Fujimori dijo que no había entrado plata. Finalmente, es una práctica común de los políticos. Yo creo que, lamentablemente, la economía y la posición política de nuestro país, justamente responsables no solo son los políticos, sino los ciudadanos, nosotros, que votamos por esa misma gente que siempre dice, nos traen promesas falsas y nunca se cumplen. ¿Cuándo conoce a Rocío Calderón en el vínculo, en el círculo de Nadine Heredia? Cuando usted ya... No, yo la verdad nunca la conocí personalmente. ¿Cuándo finalmente ve que...? Yo recién la logro conocer cuando ya ella está cerca, Nadine Heredia, cuando ellos ganan las elecciones y la pone como su secretaria personal de Nadine Heredia, ¿no? En ese momento la comienzo recién a conocer y a vincular con lo que estaba escrito dentro de las agendas. Ok, ¿y por qué me dice que la casa en La Molina sería de Nadine Heredia? Porque va a tener que demostrarse la señora Rocío Calderón con qué plata lo compró y de dónde sacó la plata. Y ella no va a saber cómo demostrar. La señora Rocío Calderón es ella y su mamá, y viven en un departamento, nada más. O sea, no tenían ingresos como para poder decir, he podido comprar esta casa en contante de $650.000. No lo va a poder mostrar. Entonces, ¿por qué está dentro? Le digo, ¿por qué es de Rocío Calderón? Porque está dentro de los arqueos. O sea, ella tenía inclusive una cuenta que Nadine depositaba en esa cuenta de Rocío Calderón, seguramente para, como hemos visto después comprobado, que esa tarjeta de crédito que usaba la carta para comprar cosas, seguramente lo usaba con derecho porque era plata que depositaba Nadine Heredia. Porque cuando en cada arqueo siempre decía, Rocío Calderón, tanto. O sea, Rocío Calderón, o sea, le depositaban a su banco. Entonces hemos visto inclusive un voucher que está dentro del expediente donde hay una cuenta de un depósito a Rocío Calderón. Correcto. Ahora, yo le tengo que hacer la pregunta. $25,000. Le tengo que hacer la pregunta para ir terminando, porque finalmente a usted también lo critican de que, digamos, haya estado detrás del hurto, del robo de las agendas de la casa de Ollantumala, Nadine Heredia. Mire, yo creo que eso es una vil mentira porque inclusive en un momento... Pero escuche, pero el argumento de que usted encontró las agendas en la puerta de su casa... Escúcheme, es que ha habido mil hipótesis, inclusive han dicho que yo había puesto a una persona ahí adentro a trabajar dentro de la casa de los Ollantumala, sí, como si fuera que yo voy a ser adivino a lo que va a escribir, a lo que va a pasar, a lo que van a hacer. Miren, lo que han cometido los señores, sus actos de los señores, son responsables ellos. Si no hubiesen escrito en las agendas, no hubiesen hecho nada de malo, no estarían hoy día como están. Sí, Entonces, claro. ¿Cómo yo me voy? No, yo se lo pregunto, o sea, si un día yo hubiese entrado a la casa de Nadine Heredia y hubiese visto esas agendas, yo me las llevaba. Pero, Cristian, yo me las llevaba. No, pero ¿cómo? Pero la pregunta se la hacen a usted. Yo nunca he entrado a la casa de Ollantumala cuando ha sido presidente de la República porque yo me retiré de Ollantumala el 2007 del Partido Nacionalista, porque él, cuando yo era portavoz de 43 congresistas, ellos exigían ciertos proyectos de ley con preferencia a ciertas empresas
farmacéuticas, lo que a mí no me estaba ni me cuadraba. Correcto. Porque yo no podía haber trabajado para ellos o para casas farmacéuticas. Ok. Yo dije, no, me retiré. Después que ellos hayan hecho su vida y hayan escrito en las agendas lo que han escrito, y después que sus agendas hayan aparecido en mi casa, eso ya no es un problema Pero mío. usted los no es un odia, les tiene problema una mío. tirria. ¿Qué es lo que siente respecto a Ollantumala Negrera? Me decía No, justamente mire, en el mire, corte respecto de la admiración que usted siente, pero al mismo tiempo es una admiración, pero mezclada con una especie de odio No, a Sanadín Negrera, porque es que- usted dice que es inteligente, brillante, pero maquiavélica. No, es que mire, Cristian, yo se lo juro por mi madre, que es lo más sagrado que yo amo, yo no odio ni a Nadine ni a Ollanta. Yo no los odio, pero a mí no me han hecho nada. Lógico, si me harían algo de malo de repente, ¿no? Pero no me han hecho nada de malo. Lo que yo estoy diciendo es la verdad. Lo que a mí me da repudio, lo que a mí me da vómito, es lo que ellos mienten y no aceptan la verdad. Lo que ellos planifican para seguir mintiendo, para seguir haciéndose las víctimas, politizando su caso. Correcto. Eso me da a mí vómito. Pero va a tener que Me da pasar, va a vómito. tener que pasarse la vida vomitando.